Preside este evento, diálogo con los pueblos Cora, Guirrárica, Mexicanero y Tepehuano del sur del estado de Nayarit, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Presidente de Titiaba, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sean tan amables en ocupar sus lugares. Damos la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan en el presidio. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado en Contaduría Antonio Echevarría García,
gobernador constitucional del estado de Nayarit. Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos del Nayar y de comunidades, pueblos, municipios de esta región de Nayarit. Estaba yo recordando de que en menos de un año, porque apenas voy a cumplir un año como presidente, el 1 de diciembre, he visitado 2 veces ya como presidente este municipio del Nayar. Estuve la vez pasada en Jesús María y ahora aquí con ustedes. Y voy a seguir visitándoles. Me gustaría ir a todas las comunidades, pero son muchas. Aquí en el Nayar, en Nayarit y en México. Hay en nuestro país 220,000 comunidades. No me alcanza el tiempo para ir a todas, pero sí voy a estar en todas las que pueda visitar. No me voy a quedar trabajando solo en el Palacio Nacional. Allá estoy de lunes a viernes, porque todos los días, de lunes a viernes, allá en el Palacio Nacional, de 6 a 7 de la mañana, tengo una reunión con el secretario de la Defensa Nacional, con el secretario de Marina, con el secretario de Seguridad Pública, con la secretaria de Gobernación, para recibir el informe, el parte de lo que sucedió en el país en las últimas 24 horas, en el grave problema de inseguridad y de violencia, que lo estoy atendiendo todos los días y de manera personal. Luego que termino esa reunión, de 6 a 7 de la mañana, ya doy una conferencia de prensa, un informe a todo el país. Pero eso es de lunes a viernes. Terminando la conferencia del viernes, salgo a recorrer el país. Ayer llegamos a Durango y estuvimos en el Mezquital. Y nos fuimos a dormir a Zacatecas. Y hoy estuvimos al mediodía en Mezquitic, Jalisco. Y ahora estamos con ustedes aquí en la mesa del Nayar. Y ya no hay avión, ni hay helicóptero. Todo es por tierra. Ya no hay avión presidencial ni helicópteros. Ya está prohibido. Estamos vendiendo los aviones y los helicópteros, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Además, si vengo aquí
en helicóptero. ¿Cuándo me voy a dar cuenta de cómo están los caminos? Nunca. Ahora, de Mezquitic para acá, por carretera, y vengo viendo cómo están los caminos y también cómo se avanza en las obras que estamos construyendo. Por ejemplo, este camino hacia Durango y el camino hacia Zacatecas. Camino a Durango son 4 puentes que se están construyendo para ir precisamente hasta el Mezquital, por esa carretera. Por eso estoy aquí con ustedes para decirles que vamos a estar atendiendo sus demandas, sus peticiones. ¿Por qué gobernamos así, de esa manera? Porque llevamos años luchando por un cambio verdadero. Nos llevó tiempo llegar a la presidencia. Nos hicieron fraude, nos robaron la presidencia y pensaban que nos íbamos a desmoralizar, que nos íbamos a retirar, que nos íbamos a jubilar y que les íbamos a dejar libre el terreno para que siguieran cometiendo sus fechorías. Se equivocaron, porque somos perseverantes, tercos, hasta que se logró el cambio, la transformación. Y por eso, entre otras cosas, no vamos a fallarles. Imagínense tanto tiempo luchando por un cambio y llegar y hacer lo mismo. Eso sería una traición, no solo al pueblo, a nosotros mismos. Por eso tengan confianza. Vamos a cumplir todos los compromisos y no es un simple cambio de gobierno, es una transformación. ¿Por qué digo que es una transformación? Porque solo han habido 3 transformaciones, como se dijo aquí, en la historia de México. La independencia fue la primera transformación, porque México era una colonia de España. Desde allá mandaban a los virreyes para dominar México. Así estuvimos 300 años, 3 siglos como esclavos, hasta que 2 curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, lucharon por abolir la esclavitud y para que México se convirtiera en un país libre e independiente. Se logró triunfar en esa lucha. Esa fue la primera transformación. La segunda fue 50 años después. La primera, como ustedes saben, fue iniciada en 1810 y se terminó, se consumó en 1821. En este 2021 vamos a cumplir 200 años como país independiente. Fíjense, 300 años como esclavos, dependiendo de España, 300 años, y apenas 200 como país independiente, soberano. 50 años aproximadamente después de la independencia,
hubo otro movimiento, porque hacía falta. Y ese movimiento lo encabezó el presidente Benito Juárez. Se conoce como el movimiento de reforma. El presidente Juárez era indígena, zapoteco, oaxaqueño, el mejor presidente que ha habido en la historia de México. En ese entonces, los que no querían los cambios se levantaron en armas en contra de los liberales encabezados por Juárez. Y ya cuando esos conservadores estaban perdidos, fueron al extranjero y trajeron a un príncipe, a Maximiliano, y permitieron que nos invadiera el ejército francés. En ese entonces era el ejército más poderoso del mundo. Pero Juárez y los liberales no se rindieron. Juárez dejó la Ciudad de México y en un carruaje inició un peregrinar hacia el norte. Y allá estuvo en lo que ahora es Ciudad Juárez. Se llamaba antes Paso del Norte. Mientras en México se luchaba en todo el país para expulsar a los extranjeros, hasta que se logró triunfar y se restauró la República. Fue como la segunda independencia de México. Luego, 50 años después, vino otro movimiento, la Tercera Transformación. Esa fue la revolución de 1910. Hace no mucho, abuelos de ustedes, bisabuelos, tatarabuelos, participaron o supieron. De aquí, de Nayarit, hay dirigentes revolucionarios muy importantes. ¿Por qué fue ese movimiento? Porque llegó a la presidencia Porfirio Díaz y se quedó en la presidencia de la República 34 años. Se convirtió en un dictador y esclavizó al pueblo y le entregó los bienes de la nación a extranjeros, el petróleo, las minas de oro, de plata, los ferrocarriles, se entregaron a las compañías, a las empresas extranjeras. Y no había libertades. Por eso, un dirigente bueno, Francisco I. Madero, se le conoce como el apóstol de la democracia, porque se llamó al pueblo a derrocar a Porfirio Díaz. Y él pagó con su vida, porque fue cobardemente asesinado. Pero la revolución triunfó con Villa, con Zapata, con el general Cárdenas, y se restituyeron las tierras a los campesinos y se mejoraron las condiciones de los trabajadores, porque en el porfiriato un obrero tenía que trabajar 16 horas diarias por 25 centavos. No había día de descanso. Con la revolución se estableció que solo
se puede laborar 8 horas y debe de haber un salario mínimo y día de descanso. Y así también, después de la revolución, se recuperó el petróleo, que como dije, Porfirio Díaz había entregado a los extranjeros.